En esta semana seguiremos estudiando los algoritmos de encaminamiento en Internet. Para ello, les invito a ver el video Familias de protocolos de encaminamiento, estudiar el contenido teórico de este tema en el recurso tema 2 y realizar la tarea Familia de protocolos de encaminamiento que está ya disponible en el aula virtual. Los protocolos de encaminamiento más utilizados en las redes TCP/IP se pueden clasificar en dos grupos: aquellos que utilizan los protocolos de vector a distancia y aquellos que utilizan los protocolos del estado del enlace. Los protocolos basados en vector de distancia tienen el siguiente funcionamiento básico. Cada nodo conoce o estima el costo para llegar únicamente a sus vecinos. Cada nodo mantiene una tabla de encaminamiento, la cual indica el destino o red, coste para llegar a ese destino y vecino por el que alcanza ese destino. Cada nodo envía periódicamente a sus vecinos un vector de distancia. Ese vector de distancia contiene la siguiente información: destino y coste. Cada nodo estudia los vectores de distancia que recibe de sus vecinos para seleccionar para cada destino el vecino por el cual tendrá un menor coste y actualiza sus tablas de encaminamiento a medida que se van intercambiando los vectores periódicamente. El protocolo RIP, que lo veremos en la siguiente unidad, pertenece a esta familia de protocolos. Miremos el siguiente esquema. Tenemos el nodo a una distancia o coste 6 del nodo B, a un coste 2 del nodo D está a un coste 1 del nodo C y C está a un coste 2 del nodo A. Inicialmente cada nodo solo se conoce a sí mismo, por tanto en su tabla de encaminamiento solo tendrá entrada para él mismo, con un coste 0 y con ningún intermediario. Cada nodo intercambia su vector de distancia con sus vecinos. Recordemos que el vector de distancia solamente tiene dos valores: el destino y el coste. Por lo tanto, los vectores de distancia iniciales que envían cada uno de estos nodos en esta topología son estos que mostramos en esta gráfica. De tal manera que A le avisa a C que él se encuentra a un coste 0 del nodo A. Igual le avisa a B que él se encuentra a 0 del nodo A. B le avisa a sus vecinos A y D que él se encuentra a 0 del nodo B. C le avisa a sus vecinos A y D que él se encuentra a 0 del nodo C. Y D les anuncia a sus vecinos C y B que él se encuentra a 0 del nodo D. De esta manera y con la información que se están intercambiando, cada nodo procede a comenzar a construir su tabla de encaminamiento. Miremos la tabla de encaminamiento del nodo A. Al nodo A le ha llegado información de su vecino B y de su vecino C. C le ha indicado que se encuentra a un coste 0 de él mismo y B le ha indicado que se encuentra a un coste 0 de él mismo. Entonces A revisa su tabla de encaminamiento y como originalmente solamente tiene entrada para la red A, apunta a B con un coste 6 a través de B y apunta a C con un coste 2 a través de C. Miremos ahora la tabla de encaminamiento del nodo B. B apuntará que está de la red A un coste 6 a través del nodo A y de la red D a un coste 2 a través del nodo D. Ahora C actualiza su tabla con los vectores recibidos, igual a como lo ha hecho A y B. De esta manera C añade a la red A con un coste 2 a través de A y a la red D con un coste 1 a través de D. Y por último D también actualiza su tabla con los vectores recibidos y añade a la red B con un coste 2 a través de B y al nodo C con un coste 1 a través de C. Con esto finalizamos el primer intercambio. Periódicamente estamos intercambiando los vectores de distancia, de tal manera que en un intercambio 2
Los vectores de distancia que envían los nodos en la red son estos que estamos mostrando. Miremos entonces, el nodo A envía a sus vecinos B y a su vecino C su vector de distancia. El nodo B envía a A y a D también su vector de distancia, lo mismo hace el nodo C y lo mismo hace el nodo D. Con los vectores de distancia recibidos, los nodos actualizan sus tablas de encaminamiento de la siguiente manera. A revisa cuáles destinos no tiene apuntado en su tabla de encaminamiento que le están enseñando sus vecinos, o también actualiza aquellas entradas cuyo coste le estén enseñando sus vecinos y sea menor que el que él tiene apuntado actualmente. De este vector de distancia A puede aprender que está del nodo D a través de B por 2 y está del nodo D a través de C por 1. ¿Cuál de los dos apuntará en su tabla de encaminamiento? El que tenga el menor coste. De esta manera, estoy a D a través de B en 2 más 6 de B, 8. En cambio, estamos de D con 1 más 2, 3 a través de C. Entonces, él apunta en su tabla de encaminamiento el destino D con un coste 3 a través de C. Un proceso similar hace el nodo B. Evalúa qué destinos están a una menor distancia de los que él ya tiene apuntado o apunta a aquellos destinos que no tiene actualmente en su tabla de encaminamiento. En este caso, los vectores de distancia recibidos por B son el vector de A y el vector de D, y apunta al destino C con un coste 3, pero a través de D. Si miramos la ruta, sería a través de D para llegar al C, serían 2 más 1, 3. Y ahora C también actualiza su tabla de encaminamiento con los vectores de distancia recibidos de sus vecinos y apunta en su destino al nodo B con un coste 3 a través de D. Y por último, C actualiza su tabla con los vectores recibidos. En este caso, D apunta al destino A con un coste 3 a través de C. De esta manera terminamos la iteración 2 y ya más o menos tenemos unas tablas de encaminamiento consistente. Sin embargo, miremos qué pasaría en un intercambio 3. En un intercambio 3 de vectores de distancia, cada uno de los nodos enviaría a sus vecinos estos vectores de distancias que encontramos en la parte superior de la imagen. Miremos ahora entonces qué pasa en la tabla de encaminamiento de A. Fijémonos cómo A tiene a la red destino B con un coste 6 a través de B y tiene a C con un coste 2 a través de C. En este ejemplo, C le está indicando que tiene a B a un coste 3 a través de C. Por tanto, la ruta que tiene apuntada A con un coste 6 es mayor que la ruta que le está enseñando su vecino C con un coste igual a 5. Y entonces A lo que hace es actualizar esa entrada con un coste menor igual a 5 a través de su vecino C. Fijémonos ahora qué pasa en la tabla de encaminamiento del nodo B. El nodo B tiene al destino A un coste 6 a través del nodo A. Sin embargo, su vecino D le está indicando que tiene a un coste igual a 3. El vecino D está a un coste igual a 2 de B, más 3 para poder llegar a A sería un coste total de 5. Por tanto, B actualiza esta entrada y ahora el destino A se encuentra a un coste 5 a través de D. De esta manera convergen todas las tablas de encaminamiento utilizando la ruta más corta o el coste menor en cada uno de los nodos para llegar a cada uno de los destinos. En la siguiente figura, el nodo J, que es este que encontramos aquí, recibe los vectores de distancia de sus vecinos A,
I, H y K. Según los datos que aparecen en esta figura, les invito a que realicen este ejercicio y lo plasmen en la hoja de ejercicio según las indicaciones dadas en ella. Pasaremos ahora a ver los protocolos basados en el estado del enlace. Cada encaminador conoce o estima el costo para llegar a sus nodos vecinos y construye un paquete de estado del enlace con esta información. Cada encaminador envía periódicamente a todos los encaminadores de la red el paquete de enlace del estado del enlace con el coste para llegar a sus vecinos. Estos mensajes se mandan por inundación. Cada encaminador con la información recibida conoce la topología completa y calcula el mejor camino a todos sus destinos aplicando el algoritmo Dijkstra, que ya lo hemos visto la semana anterior. El protocolo OSPF es un ejemplo de protocolos pertenecientes a esta familia. En este ejemplo tenemos el grafo de nuestra subred con los nodos A, B, C, D, E y F y los costes para llegar a cada uno de ellos. En esta parte tenemos los paquetes del estado del enlace de A, el cual nos dice que tiene a B a una distancia de 4, a E a una distancia de 5. Luego tenemos el paquete del estado del enlace de B, de C, de E y de F. Estos paquetes de estado del enlace se envían por inundación a toda la subred hasta que converjamos en una topología según el algoritmo de Dijkstra y encontremos los mejores costes desde un origen hasta un destino. Cada nodo recibe el paquete del estado del enlace de cada uno de los demás y cada nodo aplica el algoritmo Dijkstra con la información recibida y construye su tabla de encaminamiento. Con este ejemplo y según la información de los paquetes del estado del enlace que mostramos en esta figura y la aplicación del algoritmo Dijkstra, surge la tabla de encaminamiento DA. Encaminamiento jerárquico. Si la red es muy grande, las tablas de encaminamiento se hacen inmanejables, debido a que se tarda mucho tiempo en calcular los caminos óptimos y también a que se genera mucho tráfico. Recordemos que los algoritmos de encaminamiento, aunque nosotros no lo miremos, periódicamente están intercambiando información de control. Una solución a esto son los encaminamientos jerárquicos. La red se va a dividir en dominios. Dentro de cada dominio se encamina según un algoritmo de los que hemos visto anteriormente. Los dominios están interconectados mediante pasarela o gateway. Las máquinas dentro de un dominio no conocen a las de otro dominio. Los gateways solo conocen a otros gateways. Y las rutas entre las pasarelas se calculan con otro algoritmo de encaminamiento. Aquí es donde surge el concepto de protocolos de encaminamiento interior, los cuales se utilizan dentro de una región, y los protocolos de encaminamiento exterior, los cuales se utilizan entre gateway o pasarela. Miremos este ejemplo. Si no estuviésemos utilizando encaminamiento jerárquico, la tabla de encaminamiento del nodo A tendría una entrada por cada uno de los nodos de la red, con la línea de salida y el coste de cada uno de ellos. Fijémonos en este ejemplo. En este ejemplo tenemos un nodo llamado 1C que me conecta la región 1 con la región 3 y un nodo llamado 1B que me conecta la región 1 con la región 2. Entonces, si aplicamos encaminamiento jerárquico, el nodo 1A solamente debería de conocer su camino a 1B, 1C, 1B, 1C, para llegar a la región 2, para llegar a la región 3, para llegar a la región 4 y para llegar a la región 5, cada uno por sus pasarelas o gateway. De esta manera, la tabla de encaminamiento jerárquica del nodo 1A tiene mucho menos entradas que la tabla de encaminamiento completa del nodo 1A si no utilizamos encaminamiento jerárquico. A principios de los años 80, Internet era una sola red desde el punto de vista administrativo. El problema aquí surgía en las tablas de encaminamiento, las cuales tenían demasiadas entradas y por tanto habían problemas de escalabilidad y autonomía administrativa. En el año de 1982 se decide agrupar las subredes en sistemas autónomos
y eliminar la centralización administrativa. Uno de los sistemas autónomos es el backbone. A él se conectan al menos un router de cada uno de los otros sistemas autónomos representantes. Cada sistema autónomo ejecuta protocolos interiores de encaminamiento para sus subredes, por ejemplo RIP y OSPF. Los routers representantes de cada sistema autónomo ejecutan protocolos de encaminamiento exteriores para las conexiones de lo mismo, por ejemplo el protocolo BGP. De esta manera, si nosotros tenemos este gráfico de red, en cada una de las regiones se ejecutará un protocolo de encaminamiento interior y entre los sistemas autónomos, pasarelas o gateway, se ejecutará un protocolo de encaminamiento exterior.